Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las series turcas, las estrellas Mu-S brillantes de Estambul y, por supuesto, los chismes Mu-S jugosos. Hoy, prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de una pareja que ha conquistado corazones en todo el mundo, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Hablamos de esos dos talentos que juntos incendiaron la pantalla y crearon una verdadera histeria colectiva. En este vídeo vamos a desentrar más menos el encanto de Kerem y Hande, explorando desde sus inicios en la actuación superíndice 3N hasta el fenus superíndice 3- que desataron como pareja en Senu con diéresis al Capm, o como la conocemos en latinoamu copyright rica, Love is in the air. Vamos a analizar copyright los hizo tan especiales, por copyright su química era innegable y por supuesto, vamos a echar un vistazo a lo que es N haciendo actualmente en sus carreras individuales. Prepárense para un recorrido lleno de romance, talento y mucha, pero mucha, pasión superíndice 3N turca. Y antes de que nos metamos de lleno en este tema que su copyright que les encanta, quiero recordarles que si son tan fanáticos de las series turcas como yo, no duden en suscribirse al canal. Aquí encontrarán análisis, noticias, curiosidades y mucho ese contenido para satisfacer su adicción superíndice 3N a este copyright nero que nos tiene a todos hipnotizados. Asu que ya lo saben, hagan clic en el botón superíndice 3N de suscripción superíndice 3N y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora vamos a empezar. La historia de Kerem y Hande, como la de muchas parejas IQ superíndice 3-nicas, comenzó superíndice 3 en el set de grabación superíndice 3N. Ambos ya tenían carreras su superíndice 3 lidas antes de Senu con diéresis al Capm. Kerem, con su carisma arrollador y su atractivo innegable, ha conquistado al público con papeles en series como Guneayi Beklerken y películas como Eref Meselesi. Hande, por su parte, ya era una de las actrices Mu-S queridas de Turquía, gracias a su belleza angelical y su talento versátil, que la han llevado a protagonizar con diéresis copyright hitos como Guneayi Inklar y Aik Laftan Anlamaz. Pero para comprender completamente el auge de Hande Erupar Rafael, debemos recordar su paso por el concurso de belleza Miss Turquía en 2012, donde aunque no ganó, su participación le abrió las puertas a la televisión. Su belleza natural y fotogénica la convirtieron rápidamente en una figura atractiva para los productores. Pero fue en Senu con diéresis al Capm, donde la magia realmente sucedió superíndice 3. La serie que cuenta la historia de amor entre Eda y LDZ, una joven florista ambiciosa, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso pero frío y calculador, se convirtió superíndice 3 en un fenus superíndice 3- global. Y gran parte de ese con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la increíble química que existió entre Kerem y Hande. Desde el primer capítulo, era evidente que había algo especial entre ellos. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones y todo gritaba con Exiu superíndice 3N. El carisma de Kerem con su sonrisa pícara y su mirada intensa, complementaba a la perfección la dulzura y la vulnerabilidad que Hande aportaba a su personaje. La serie supo explotar esta química, creando momentos llenos de tensión romántica, diálogos ingeniosos y situaciones cómicas que engancharon al público desde el primer momento. Pero, ¿copyright aqua que su química fuera tan palpable? Creo que la respuesta reside en una combinación superíndice 3N de factores. En primer lugar, ambos son actores muy talentosos y comprometidos con su trabajo. Supieron construir personajes complejos y creíbles, y lograron transmitir la evolución superíndice 3N de su relación superíndice 3N de una manera muy natural y autocopyrightica. Kerem, con su formación en Estados Unidos, aportó una frescura y una naturalidad poco comunes en la actuación turca. Su capacidad para improvisar y para conectar emocionalmente con Hande en el set era evidente. Hande, por su parte, con su experiencia en telenovelas, supo aportar la dosis justa de melodrama y comedia a su personaje. Su capacidad para expresar emociones complejas con una sola mirada la convirtió en una de las actrices más cotizadas de Turquía. En segundo lugar, creo que realmente conectaron a nivel personal. Se dice que pasaban mucho tiempo juntos fuera del set, ensayando sus escenas y divirtió copyright-dose. Esa cercanía se reflejaba en la pantalla, haciendo que su romance pareciera mucho Mu-S real. Los rumores sobre su relación comenzaron a circular desde los primeros días de rodaje. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada interacción entre ellos en las redes sociales, buscando pistas que confirmaran sus sospechas.
Se les veía juntos en restaurantes, paseando por Estambul, incluso de vacaciones en otros países. Aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, la presión mediática y el clamor popular hicieron que finalmente confirmaran su romance. Además hay que tener en cuenta que Senu con diéresis al cap es una serie muy bien escrita y dirigida. Los guionistas supieron crear situaciones divertidas, románticas y emotivas, que permitieron a Kerem y Anne lucirse y mostrar toda su versatilidad. La serie no se limitó a contar una historia de amor convencional. También abordó temas importantes como la ambición, la superación personal, la importancia de la familia y la lucha por los sueños. Los personajes secundarios también estaban muy bien construidos, lo que enriqueció la trama y la hizo más atractiva para el público. Y el director, Altan Dummez, supo capturar la magia entre ellos, utilizando planos cercanos, música evocadora y una copyright visual muy cuidada. La serie se rodó en escenarios espectaculares de Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y su rica cultura. La fotografía era impecable, con colores vibrantes y una iluminación cuidada que realzaba la belleza de los actores y la atmósfera romántica de la historia. La banda sonora también jugó un papel importante en el éxito de la serie, con canciones pegadizas y emotivas que acompañaban a la perfección las escenas románticas y dramáticas. Pero se halló de la cómica en pantalla, lo que realmente cautivó Superíndice 3 al público fue la historia de amor entre Eda y Serkan. Una historia que comenzó Superíndice 3 con un contrato, pero que poco a poco se fue transformando en algo mucho de ese profundo y significativo. Vimos a Eda derretir el corazón Superíndice 3N de hielo de Serkan, en seu más menos su con diéresis, dole a amar, a disfrutar de la vida y a conectar con sus emociones. Y vimos a Serkan ayudar a Eda a perseguir sus sueños más menos a creer en su misma y a superar sus miedos. La evolución de los personajes fue uno de los aspectos más destacados de la serie. Serkan Bolat, el arquitecto frío y calculador, se transformó en un hombre sensible y apasionado gracias al amor de Eda. Eda YLDZ, la florista ambiciosa y luchadora, aprendió a confiar en sí misma y a perseguir sus sueños sin renunciar a su esencia. Su relación fue un ejemplo de cómo el amor puede transformar a las personas y ayudarlas a crecer. Su relación Superíndice 3N no fue fácil. Tuvieron que superar muchos obstáculos, desde la oposición Superíndice 3N de sus familias hasta la aparición Superíndice 3N de exnovios y rivales amorosos. La serie no escatimó en giros argumentales y situaciones dramáticas para mantener al público enganchado. La llegada de Selin, la exnovia de Serkan, y la aparición de Deniz, un antiguo amigo de Eda, pusieron a prueba su relación en numerosas ocasiones. Pero a pesar de todo, siempre encontraron la manera de volver el uno al otro. Su amor era fuerte, incondicional y capaz de superar cualquier adversidad. Y eso es algo que resonó Superíndice 3 profundamente con el público, que se enamoró Superíndice 3 de su historia y los apoyó Superíndice 3 incondicionalmente. La serie generó una comunidad de fans apasionados que se hacían llamar Edser, en referencia a los nombres de los personajes principales. Los fans creaban cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, compartían fotos y vídeos de sus momentos favoritos, organizaban concursos y debates sobre la serie, e incluso llegaban a enviarles regalos y mensajes de apoyo a los actores. Por supuesto, el hecho de que Kerem y Ande fueran vistos juntos fuera del set alimentó Superíndice 3 a UNMU, las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Los paparazzi los fotografiaron en varias ocasiones, compartiendo cenas románticas, paseando por las calles de Estambul y viajando juntos a diferentes destinos. Aunque al principio negaron los rumores, finalmente confirmaron su relación Superíndice 3N, para deleite de sus fans. Su relación se convirtió en un tema recurrente en la prensa rosa turca y en las redes sociales. Los fans celebraron su amor como si fuera el suyo propio, y los convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su noviazgo fue muy mediático. Compartieron fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, mostrando su complicidad y su amor. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía, y su relación Superíndice 3N se convirtió Superíndice 3 en un ejemplo para muchos. Sus fotos juntos acumulaban millones de me gusta y comentarios en cuestión de minutos. Los fans les enviaban mensajes de felicitación y les deseaban lo mejor en su relación. Su amor parecía un cuento de hadas, pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su historia de amor no tuvo un final feliz.
Despu copyright S de una o más menos o y medio de relaciu superíndice 3N, Kerem y Ande anunciaron su separaciu superíndice 3N. La noticia sorprendió superíndice 3 a todos sus fans, que esperaban que su amor durara para siempre. Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras, pero se especuló superíndice 3 con que las exigencias de sus carreras profesionales y la presión superíndice 3N mediu, tica han afectado su relación superíndice 3N. Los rumores sobre sus diferencias comenzaron a circular semanas antes del anuncio oficial. Se decía que Kerem y Ande tenían diferentes prioridades y que sus agendas profesionales les impedían pasar tiempo juntos. También se habló de posibles infidelidades, aunque nunca se confirmaron. A pesar de la separación superíndice 3N, ambos han mantenido una actitud cordial y respetuosa el uno con el otro. Han evitado hablar mal del otro en público y han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Y hablando de sus carreras, copyright estuen haciendo actualmente Kerem y Ande. Kerem despu copyright S de lu con diéresis copyright sito de SNU con diéresis al capm, ha protagonizado la serie Yau con diéresis o Versen, donde interpreta a Atea Yarkal, un joven que regresa a Turquía tras aún más menos os en el extranjero para hacerse cargo de su familia. La serie ha tenido buena acogida, y Kerem ha demostrado una vez más su talento y su capacidad para conectar con el público. Jakob Seversen presenta a Kerem en un rol diferente, mostrando su versatilidad actoral y consolidándolo como uno de los alanes más importantes de Turquía. Además, Kerem se ha convertido en un activista social, utilizando su plataforma para concienciar sobre diferentes causas, como la protección superíndice 3N del medio ambiente y la lucha contra la discriminación superíndice 3N. Su compromiso con estas causas lo ha convertido en un modelo a seguir para muchos jóvenes. Kerem ha participado en campañas de sensibilización, ha donado dinero a organizaciones benéficas y ha utilizado sus redes sociales para difundir mensajes de concienciación. Ande, por su parte, ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en su carrera como actriz. Ha protagonizado la serie Bambay Kabiri, junto a Burak Deniz, donde interpreta a una fiscal llamada Leila Gediz, una serie que ha generado mucha expectación superíndice 3N y que ha permitido a Ande mostrar su faceta madura y sofisticada. Bambas Kabiri representa un nuevo desafío para Ande, alejándola de los roles románticos y cómicos que la habían catapultado a la fama. Su interpretación de Leila Gediz ha sido elogiada por la crítica, que ha destacado su capacidad para transmitir la complejidad emocional de su personaje. Además, Ande se ha convertido en embajadora de varias marcas de lujo como Bulgari y Nocturne, consolidándose como una de las figuras influyentes de Turquía. Su imagen elegante y sofisticada la ha convertido en un icono de estilo para muchas mujeres. Ande ha participado en campañas publicitarias de estas marcas, ha asistido a eventos de moda y ha colaborado en el diseño de colecciones exclusivas. Que, como pueden ver, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas y sus carreras despu copyright S de su separación superíndice 3N. Aunque su historia de amor no tuvo un final de cuento de hadas, dejaron una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de sus fans y demostraron que son dos de los actores talentosos y carismáticos de su generación superíndice 3N. Y copyright N sabe, quizú ese Alguenedúa vuelvan a coincidir en un proyecto y nos regalen otra dosis de esa magia que los hizo tan especiales. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos sigue siendo un tema recurrente entre sus fans. Muchos esperan que algún día se reencuentren en la pantalla y revivan la magia de Senkal Capm. En resumen, Kerem Bürsin y Ande Erupárrafo fueron una pareja que trascendió superíndice 3 la pantalla. Su cómica innegable, su talento y su carisma los convirtieron en un fenómeno superíndice 3 meno global. Aunque su relación superíndice 3N terminó superíndice 3, su legado perdura en el corazón superíndice 3N de sus fans y en la historia de las series turcas. Ambos siguen cosechando con diéresis copyright hitos en sus carreras individuales, demostrando que son dos de los actores talentosos y versatiles de su generación superíndice 3N. Su impacto en la cultura popular turca es innegable, y su influencia se extiende más allá de la pantalla. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de Kerem y Ande. Agradezco de corazón superíndice 3N que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Significa mucho para mí. Me encantará saber su opinión superíndice 3N sobre Kerem y Ande. ¿Y es su momento favorito de ellos como pareja? ¿Copyright les parece su trabajo individual?
Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Compartan sus ideas y opiniones en los comentarios. Y por último pero no menos importante, si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros Superíndice 3 vídeos. Nos vemos pronto. Ciao.